¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas quienes nos siguen a través de las redes sociales, del canal oficial del Instituto de Investigaciones Históricas. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este cierre de conferencias, en este ciclo de facetas historiográficas que por el 46º aniversario de la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, hemos organizado en estas fechas, en estas semanas. Y nos acompaña esta tarde la doctora Denis Trejo Barajas. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de quien leeré a continuación unas breves líneas curriculares, y que ella ha sido permanente compañera en estos avatares de la historia de Baja California, de las Californias, del instituto, ¿no? Ella es también parte de nuestras revistas y del comité, en un momento determinado, del programa de maestría y doctorado en historia que ofrecemos en la Universidad Autónoma de Baja California. La doctora Denis Trejo Barajas es doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil PRODEP que otorga la Secretaría de Educación Pública. Es profesora e investigadora titular C de tiempo completo y miembro del cuerpo académico Educación, Cultura y Sociedad. Entre los proyectos de investigación que ha encabezado y en los que ha participado se encuentra la historia regional, el comercio marítimo y formación portuaria en el Golfo de California, siglos XVIII y XIX, representaciones sobre el desierto y el mar en la antigua California, cartografía de la región californiana, siglos XVIII y XIX, comerciantes y viajeros marítimos por el Pacífico, así como especialista y también con una línea de investigación en enseñanza de la historia, espacios de construcción del saber histórico, historia ambiental y educación histórica, percepción de profesores de secundaria sobre la enseñanza, aprendizaje de la historia, y cuenta con numerosas publicaciones sobre historia regional. Las más recientes son La identidad cuestionada, un comerciante francés en el Golfo de California en 1830, publicado en la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, y en el 2018 un artículo en coautoría con Marie-Christine Dugan, San Blas and the Californias, Hispanic Trade and Northern Pacific Rim in a Time of Great Change. En la misma temporalidad, 1767-1820, en la revista Mainz Holt. Bueno, pues sin otro particular, le damos la bienvenida a la doctora Denis Trejo y la palabra para que nos ilustre en esta tarde con su charla. Bienvenida y muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Jesús Méndez. Un gusto en saludarlo. Le agradezco mucho su presentación y agradezco a las autoridades del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, pues la invitación que me han hecho para participar en este ciclo de conferencias que celebran pues un aniversario más de este importante Instituto de Investigaciones Históricas en el noroeste del país. La conferencia, la charla que yo quiero compartir con ustedes lleva el título de El Océano Pacífico y el Noroeste Americano, frontera de depredación y de pugnas imperiales, siglo XVIII. Eso iba a decir si me podían empezar a pasar la presentación. Comienzo entonces y iré por ahí pidiendo que cambien las diapositivas. La noción del lago español para referirse al Océano Pacífico como gran espacio marítimo cerrado se vio confrontada a partir de estudios que observaron que numerosas naves de distintos países
entraron al mismo por la vía del Cabo de Hornos con afanes piráticos, exploratorios, comerciales y depredatorios. Nos interesa en esta charla poner el acento en las implicaciones socioambientales que tuvieron actividades como la caza de nutrias y ballenas en los espacios marítimos del noroeste americano, región fronteriza de los dominios del Imperio Español, escasamente controlada por el mismo, en la que las actividades de caza de mamíferos marinos fueron punta de lanza para debilitar el dominio hispano en el Pacífico. El Pacífico como lago español. La frontera ha sido un concepto asociado en primer lugar a las delimitaciones territoriales nacionales, también como una línea imaginaria en expansión, ya sea en territorios en proceso de colonización y o de tensión con poblaciones originarias. Por ejemplo, el norte de la Nueva España, donde no se sometieron todos los grupos indígenas. Fue considerada zona de frontera y de guerra intermitente con estos grupos. Hasta la fecha no han dejado de debatirse posturas al respecto, pero lo cierto es que cada vez es más aceptado concebir los espacios de frontera no solo como aquellos donde se establece una línea material o imaginaria divisoria, sino como zona de encuentros, relaciones interculturales y desencuentros, conflictos. Es decir, es posible reconocer a la frontera como el lugar en el que, por ser evidentes las diferencias, es posible el intercambio y las conexiones sociales, económicas y culturales, aunque siempre bajo las tensiones de las relaciones de poder entre los grupos que se relacionan, así como entre poblaciones que se consideran diferentes, o aunque no lo sean tanto, entre los intereses que las confrontan en ese lugar en particular. La siguiente diapositiva, por favor. Mi objeto en esta exposición no es tratar exactamente una frontera territorial, sino una que es fundamentalmente marítima, aunque en realidad debemos reconocer que las fronteras marítimas, desde la perspectiva de los estados modernos, se han entendido como parte de lo que los estados consideran sus fronteras terrestres. De hecho, bajo esa concepción estatista, en la actualidad, los océanos y mares del planeta han sido asimilados a los territorios nacionales bajo ciertas legislaciones internacionales que les dan derecho sobre extensiones y profundidades marítimas con sus islas, vegetaciones y faunas. Pero esta concepción actual de frontera marítima es formal y no siempre está en relación con lo que sucede en los océanos y sobre todo, en lo que a nosotros interesa, hay que decir que no siempre fue así, sino que esas delimitaciones marítimas construyeron política y jurídicamente en acuerdos internacionales, luego de experimentarse tensiones y conflictos entre poderes imperiales, enemigos que implicaban no solo el dominio de los mares, sino también el acceso a tierras colindantes con estos. La siguiente, por favor. En el siglo XVIII, los océanos fueron escenario de pugnas político-económicas interimperiales asociadas con control de territorios y con conflictos derivados de prohibiciones de facto para navegar por ciertos mares que algún imperio se adjudicaba como propios por lindar con territorios bajo su dominación. Pero así como se observaban obstáculos, también había exploraciones marítimas promovidas o apoyadas por naciones en expansión, dispuestas a reconocer mares y territorios no controlados fehacientemente por algún poder occidental, sobre todo para abrir mercados por la vía de los hechos. Hay que agregar que esos imperios, por lo menos en lo que toca a América, y sobre todo a sus regiones periféricas y fronterizas, nunca reconocieron a las poblaciones originarias como detentadores de territorios y mares en los cuales vivían desde tiempos ancestrales. De manera que tomaban posesión de ellos considerando como natural que esas poblaciones quedaban bajo su dominio. Esta situación nos hace pensar en el hecho de que las poblaciones aborígenes fueron consideradas como parte de una naturaleza salvaje de la cual se tomaba posesión para dominarla, controlarla y aprovecharse de ella. En esa naturaleza salvaje, vista como objeto, estaba también la fauna marina.
la apertura de la frontera marítima hispana en el Pacífico. Hasta hace poco tiempo, la historiografía seguía definiendo al Océano Pacífico de la época del dominio hispano como un lago español. Esto respondió al hecho de que el viaje de Nueva España a Filipinas y de regreso en el famoso galeón del mismo nombre se mantuvo desde el siglo XVI hasta los inicios del siglo XIX bajo dominio hispano. Esta interpretación generó la idea de que el límite y frontera del imperio español se encontraba allende el Pacífico, en Filipinas. Si bien esto fue así hasta cierto punto en un largo periodo, no podemos dejar de señalar que desde el siglo XVI, este gran espacio marítimo que iba de la costa novohispana y peruana hasta la isla de Luzón, en Filipinas, fue escenario, además del tránsito del galeón, de la incursión de piratas que por lo general lograban afectar a las poblaciones costeras americanas y a las embarcaciones españolas. También sucedió que en algunos momentos comerciantes de otras nacionalidades lograron entrar al Pacífico y comerciar legalmente, bajo autorizaciones especiales en puertos como el Callao. Dándole un sentido diferente a la idea del lago español, recientemente Mariano Bonialian señaló que más bien habría que definirlo como lago indiano, por la importancia de los intereses novohispanos y limeños, tanto en el galeón de Filipinas los primeros, como en el comercio que éste generaba entre las ciudades de México y Lima los segundos. Situación que finalmente fue desmontada por la corona hacia la segunda mitad del siglo XVIII para favorecer a los comerciantes españoles desplazados por los mexicanos en el comercio del Pacífico. Parecía que en la segunda mitad del siglo XVIII, en efecto, los españoles retomarían el control del Pacífico con las compañías privilegiadas y también con las sucesivas exploraciones que hicieron hacia el noroeste americano luego de la colonización de la Alta California. Pero en realidad, tanto este último avance colonizador como las actividades marítimas exploratorias fueron en buena medida de reacción, diría que tardía, a la pérdida del dominio español en este océano y más concretamente en esta zona que estaba más allá de los últimos asentamientos españoles del noroeste americano. En esa región marítimo terrestre donde se desarrollan conflictos imperiales, intercambios y actividades de caza de fauna marina realizados por navegantes y comerciantes de otras naciones europeas, es donde se realiza precisamente, digamos que el centro de los conflictos hispano-británicos principalmente, pero también con otras naciones. La siguiente, por favor. De hecho, desde inicios del siglo XVIII, se fue modificando la correlación de fuerzas a favor de Inglaterra por los acuerdos de paz signados en Utrecht, con los que España perdió mucho poder en los mares y territorios americanos. No obstante que todavía se mantuvieron restricciones para que los británicos incursionaran en el Pacífico. Pero a partir de los años 40 del mismo siglo se hizo más claro y evidente el cambio, cuando naves desde distintas naciones europeas entraron por la vía del Cabo de Hornos en el antiguo lago español con afanes piráticos, exploratorios, comerciales y depredatorios. Así es que es con la entrada de George Anson en 1739 y de manera más significativa con el último viaje de James Cook que lo llevó al noroeste americano a finales de los años 70 del siglo XVIII, que las navegaciones británicas y de otras naciones europeas se van a hacer más comunes en este océano. La siguiente, por favor, que es el mapa de los viajes de Cook, y el que está en azul es el que lo lleva al noroeste de América, ¿no? en los años 70. Mientras tanto, por el estrecho de Bering, exploradores rusos pasaban a Unalaska y seguían por la costa americana hasta Nootka, isla de Vancouver, persiguiendo nutrias cuyas pieles eran comercializadas en China. La siguiente, por favor.
donde se menciona las exploraciones rusas, y la siguiente es el mapa también, un mapa ruso que fue elaborado con base a las exploraciones que ellos mismos hicieron y donde tienen bastante clara ya el perfil de América, ¿no? De la América del Norte, por supuesto, en esta parte de la costa occidental. Los navegantes europeos de estos tiempos ya no se interesarán tanto por acciones piráticas en las costas hispanas. En cambio, serán activos exploradores para detectar tierras y mares explotables. Tendrán claras intenciones comerciales, de manera que el comercio ilegal en las costas bajo dominio hispano será una de sus actividades predilectas. Y en tiempos de guerra, claro, no desdeñaban enfrentarse abiertamente y de manera violenta mediante las patentes de corso. De hecho, no solo reconocieron mares, islas y territorios costeros continentales, sino que establecieron contactos con las poblaciones locales para realizar intercambios de todo tipo. Además, en cuanto detectaron fauna marina explotable, como es el caso de las ballenas y las nutrias, realizaron actividades de cacería tanto para obtener pieles como aceites de alto valor en los mercados europeos y asiáticos. Esto es, supieron aprovechar al máximo los ambientes por los que pasaban en sus travesías marítimas con su marcado interés económico y mentalidad pragmática. La siguiente, por favor. Estas entradas al Pacífico alertaron a las autoridades hispanas que sintieron vulnerado lo que consideraban su espacio marítimo y que ponía en riesgo su dominio sobre territorios en los cuales no estaba establecido su poder efectivo, como era el caso de la costa occidental norteamericana. Promovieron entonces una serie de acciones de reconocimiento y toma de posesión de territorios al norte de la media península de California, que hasta 1768 había sido el límite de la expansión misional hispana sobre la costa oeste, para tratar de parar con su presencia colonizadora las incursiones de rusos, ingleses y angloamericanos. 1768 marca el inicio de la expansión territorial y marítima española sobre el resto de la media península californiana, que aunque más o menos explorada por los jesuitas, no había sido dominada hasta entonces, y sobre lo que llamarán también Alta California, más allá de la península. Pero la vulnerabilidad de los dominios hispanos iba más allá de estos territorios. Así que luego de la fundación de pueblos, misiones y presidios en la franja costera alta californiana, el poder español organizó una serie de expediciones desde el puerto de San Blas, cuyo objeto era reconocer territorios en los cuales temían ya hubiera campamentos rusos y presencia británica. Sus temores eran reales, aunque los ingleses tratarían de establecerse hasta 1789 en Nootka y más bien continuaron su dinámica marítima, tanto comercial como de caza, si bien a veces hacían incursiones a tierra para arreglar averías o para obtener leña, agua y alimentos frescos de las poblaciones nativas y para intercambiar algunos productos. La siguiente, por favor. Un resultado importante de estas incursiones de los españoles hacia el noroeste, hacia allá la Alta California y más allá, fue la cartografía realizada por los ingenieros militares enviados a esos territorios. Esa cartografía debía fungir como arma con la cual la corona española defendiera, principalmente de Inglaterra y Rusia, esos territorios. Sin embargo, como lo han señalado ya varios autores, la secrecía con la que la corona española manejó sus conocimientos le resultó contraproducente, pues mientras ella guardaba celosamente diarios y mapas, los ingleses publicaban todo lo relativo a sus expediciones y lo que consideraban sus descubrimientos. El marcado interés geopolítico sobre esta región, en la que incluso se preveía por todas las naciones interesadas la posibilidad de encontrar el famoso paso interoceánico de Anian entre el Pacífico y el Atlántico, llevó no solo a la toma de posesión de nuevos territorios en noroeste por parte de España, sino a describir minuciosamente los puertos para destacar sus condiciones naturales para defensa, poblamiento y comercio.
Pero no solo los españoles describieron y cartografiaron, también lo hicieron franceses, rusos, ingleses y más adelante lo harían los estadounidenses. Era esta una región en la que encontraban un límite al Océano Pacífico y en la que se comunicaban las tierras con las tierras asiáticas, o las americanas y las tierras asiáticas, y que España en realidad no había logrado dominar y apenas estaba también reconociendo. Y además, y lo más importante, había recursos en los cuales los hispanos no se interesaron o se interesaron tardíamente. Todo ello la hacía una región deseada por las otras naciones. Gracias a todas las exploraciones de la época, se logró una visión de conjunto de esta gran zona. Pero lo cierto es que las navegaciones de otros países hacia estos lugares, con actitudes menos formales que las de los españoles, los llevaron a ejercer un dominio de facto. Este dominio lo ejercieron mediante la apropiación del espacio marítimo y de los recursos marinos que les servían para ampliar sus intercambios comerciales, tema fundamental para naciones como Inglaterra, que vivía un franco impulso a su revolución industrial, y para las 13 colonias británicas de la costa este de América que empezaban a despuntar en la actividad marítimo comercial, ¿no? Las que luego se conformarían el inicio de los Estados Unidos, ¿no? La siguiente imagen, por favor. De hecho, en las negociaciones diplomáticas acerca del dominio sobre el extremo noroeste, realizadas en 1790, España tuvo que aceptar que al no tener establecimientos más allá de San Francisco, debía permitir la navegación de los ingleses, a la vez que estos se obligaban a no hacer campamentos estables en aquellos territorios. De manera que en esa zona límite del Pacífico en la que se unían Asia y América, bueno, ya mucho más al norte de Nootka, evidentemente, no se estableció todavía al finalizar el siglo XVIII un dominio efectivo de algún imperio, aunque sí alguna tentativa de los rusos, pero sí fue escenario de cualquier manera de confrontaciones entre navegantes de distintas naciones, y sobre todo fue una región en la que se desarrolló activamente la caza de los mamíferos marinos, ¿no? Depredación y comercio de pieles y aceites de fauna marina. El concepto de depredación ha sido utilizado en biología para caracterizar a los animales que cazan y matan a otra especie para alimentarse. La siguiente, por favor. Sin embargo, reconocemos que los seres humanos somos los mayores depredadores entre todas las especies animales, y además somos conscientes de que no utilizamos necesariamente a nuestras presas para alimentarnos. De hecho, con el desarrollo de la industria y el comercio, así como de la vida urbana, las actividades depredatorias aumentaron sensiblemente para aprovechar muchas especies de flora y fauna, no solo como alimentos, sino como energéticos, y para la industria textil, tanto popular como suntuaria. La caza de mamíferos marinos se desarrolló con este objeto a gran escala a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Esa es una escena de caza de ballenas, de barcos ingleses, ¿no? en el siglo XVIII. Varios investigadores han destacado la importancia del comercio en la expansión de los imperios europeos a finales del siglo XVIII, pues este les abrió la posibilidad de encontrar mercados para sus manufacturas en un periodo en el que se aceleraba la revolución industrial. España había intentado poner freno a las intenciones comerciales de Inglaterra, Holanda y Francia, pero desde la firma del Tratado de Utrecht, los británicos demostraron su poderío naval y comercial, introduciendo esclavos y grandes cantidades de mercancía por el Atlántico hispanoamericano. También lo harían finalmente por el Pacífico, como lo hemos referido en los párrafos anteriores. En esa tarea de expansión comercial, otras actividades que hemos definido aquí como de carácter depredatorio fueron la caza de ballenas, impulsadas en las latitudes más extremas, tanto al norte como al sur del continente americano.
Estas actividades se constituyeron en oportunidades para generar recursos importantes de carácter energético que contribuyeron en una época de cambio en los modos de vida a los procesos de urbanización e industrialización en Europa y posteriormente en los Estados Unidos, al utilizarse el uso de la grasa de ballenas y lobos marinos en los sistemas de iluminación, así como en la fabricación de jabonería y perfumería. A esto se añadían algunos otros subproductos como las barbas de la ballena para las armazones de paraguas, crinolinas y corsés. La siguiente, por favor. La cacería de mamíferos marinos como negocio fue propiamente inglés y angloamericano, aunque en algunos casos poblaciones locales de origen hispano integradas a procesos mercantiles se fueron involucrando en como sucedió en el Chile de principios del siglo XIX. La siguiente, por favor. Con marinos, pescadores y comerciantes de ese país que se integraron de manera efectiva con balleneros ingleses y angloamericanos para la caza de ballenas y la comercialización de sus grasas y otros subproductos en los mercados locales y europeos. La siguiente, por favor. Este proceso no se dio en la costa noroeste de América, la del involucramiento de la población colonizadora hispana, ¿no? Pues las poblaciones nativas, aunque en algunas zonas sí cazaban mamíferos marinos, como los habitantes de Nootka, que además de utilizar la carne como alimento, aprovechaban la grasa de ballena para cocinar, se la untaban además en el pelo para pegarse plumas de aves como adorno, y con la misma se embadurnaban el cuerpo para luego pintarse, cito, con barniz compuesto de la misma grasa o aceite y de almagre. Se termina cita. También nos hacen pensar en su carácter sagrado, como se desprende de su presencia en pinturas rupestres de Baja California. La siguiente, por favor. Y en dibujos sobre gorros de los jefes de Nootka. La siguiente, donde se expresa precisamente la actividad marítima de la caza de ballenas, ¿no? Se puede ver, quizás espero lo puedan alcanzar a advertir, cómo hay una embarcación tradicional de aquellos pobladores lanzando un arpón a un pez muy grande que suponemos que son las ballenas, o así ha sido interpretado. De este pueblo también contamos con referencias sobre su técnica para cazar ballenas que recogieron los comandantes de las goletas Sutil y Mexicana cuando estuvieron en Nootka en 1792 y de las descripciones del botánico Francisco Mociño, ¿no? También recogidas en la misma relación. Al respecto, describen en su relación lo siguiente. La siguiente, por favor. Aún es más ingenioso el modo de coger la ballena. Una pequeñita piragua que apenas tiene 15 pies de quilla y 2,5 de manga, gobernada por 3 o 4 hombres, es la embarcación que sale a aprisionar el animal más enorme de cuantos produce la naturaleza. Arrojan con ímpetu sobre la ballena un agudo arpón, unido a un asta larga y bastante pesada para que se clave aquel profundamente. Una cuerda atada por uno de sus extremos al arpón y por el otro a una vejiga que flota sobre las aguas y sirve de boya, muestra el camino por donde huye el animal herido el poco tiempo que conserva la vida. La destreza y el valor necesarios para no malograr el tiro y arrostrar los peligros de esta pesca son circunstancias que acreditan mucho a los que saben practicarla. A la verdad, es la pesca que solemnizan más y de la que sacan mayores ventajas. El mismo jefe va a presenciar su distribución y hecha esta, da un espléndido banquete a los concurrentes de todas las rancherías, ¿no? Se refería a los pobladores de Nootka, a los pobladores nativos en aquella época. Otra actividad depredatoria fue la
la cacería de nutrias para beneficiarse de sus pieles muy cotizadas en China en esa época. Esta fue impulsada por los rusos en su expansión hacia el este. Para ellos era expandirse hacia el este. Pero con el tiempo, quienes salieron más beneficiados en este negocio fueron los británicos y los angloamericanos. La siguiente, por favor. Las trayectorias marítimas de los navegantes europeos o estadounidenses realizadas por el Cabo de Hornos hacia el norte por la costa americana o del Cabo de Buena Esperanza hacia Asia y de ahí hasta el noroeste del continente americano, los hicieron coincidir con las exploraciones rusas que avanzaban de Siberia hasta las costas de la península de Kamchatka, las que luego continuaron por la costa americana persiguiendo a las dichas nutrias marinas. Esa coincidencia benefició a ambos, pues los rusos empezaban a tener problemas para vender las pieles en China, así que los ingleses se ofrecieron de intermediarios para comerciar las que los rusos recolectaban, haciendo trabajar a los nativos aleutianos y de Kamchatka. Cuando se percataron del buen negocio que significaban estas pieles, los británicos también las comprarían directamente a los habitantes de Nootka y de la Alta California. La siguiente, por favor. Tenemos ahí un gorro de piel de nutria al estilo de los que se fabricaban con las pieles de estos animalitos en el siglo XVIII y que eran por esa razón muy cotizadas en China. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de las baidarcas aleutianas. Claro, es una fotografía mucho más reciente, probablemente de principios del siglo XX. Sin embargo, las embarcaciones siguen siendo al estilo tradicional, o seguían siendo, ¿no?, en ese momento de la fotografía. Fue a partir del viaje de Cook hacia el Pacífico Norte en 1778 que se difundió la posibilidad de aprovechar las pieles de nutrias que cazaban los rusos ayudados de los aleutianos. En ese viaje, Cook llegó a las Islas Sandwich, hoy Hawái, y a Nootka, para luego regresar a Alaska y hasta el estrecho de Bering. Se sabe que Nootka obtuvo un buen número de pieles, las que finalmente venderían sus sucesores en el viaje, porque él murió en una batalla ahí con algunos grupos de las Islas Sandwich, con sus sucesores en el viaje en Macao con muy buenas ganancias, ¿no? En Macao las vendieron. Es interesante dar cuenta de las diferencias entre la caza de nutrias y la caza de ballenas en ese momento crucial en el que empiezan a intervenir fuerzas extrañas en esa zona en la que poco antes solo interactuaban y a veces guerreaban los pueblos nativos de la costa noroeste. En la caza de ballenas, por lo general, no hubo intercambios. Los nativos y los anglosajones, cada uno cazaba a su manera y los usos que le daban a lo obtenido eran distintos. Los navegantes europeos y angloamericanos especializados en la caza de cetáceos realizaban la cacería en sus famosos barcos balleneros. La siguiente, por favor. En cambio, las pieles de nutria eran obtenidas directamente de los aborígenes. Los rusos sí organizaban cacerías, pero utilizando a los pobladores de las islas aleutianas, como mencioné antes, y de lugares cercanos, aprovechando los kayaks o baidarcas de estos y las técnicas tradicionales de pesca de nutrias. Es decir, utilizaron la fuerza de trabajo nativa directamente para conseguir su objetivo y la utilizaban de manera forzada. Los ingleses y españoles, por su parte, obtenían directamente las pieles por compra a los nativos, quienes entraran a los circuitos de comercialización capitalista sin percatarse claramente de ello, obteniendo a cambio textiles, algunos alimentos y sobre todo herramientas y armas, aunque también empezaron a obtener por compra, pero en principio fueron a cambio, ¿no?, de
textiles y herramientas principalmente. Debido a estas diferencias, resulta interesante conocer algunas de las técnicas con las que algunos pueblos de la costa obtenían las pieles y cómo ante la presión de los fuereños por conseguir más, la situación generó tensiones. Esto último se advierte sobre todo entre los nativos que quedaron bajo la sujeción de los españoles en la Alta California, pues estaban varios fuegos, el de los misioneros, el de los militares junto con otros pobladores hispanos y el de los británicos, en ocasiones incluso también de los rusos. Veamos primero cómo se relata en la relación de las goletas Sutil y Mexicana, que ya mencionó anteriormente, la caza de nutria por los nativos de Nootka. Dicen ellos, la pesca de nutrias es molesta. Creo que en la siguiente diapositiva está también la cita. No, está la de Alta California. Bueno, voy a leer yo la de Nootka. La pesca de nutria es molesta y requiere mucha agilidad y destreza en los que la han de ejecutar. Por lo regular salen de concierto 2 canoas, con 2 hombres cada una, provistos de arcos y flechas y de un pequeño arpón al cual va atada una cuerda de largo suficiente que sirve para tirar del animal luego que está herido y traerle a bordo. La sorprenden a veces durmiendo sobre el agua, y si tienen la fortuna de tirarle de cerca antes de que despierte, al meterlo a bordo se empeña una fuerte lucha entre los cazadores y la presa, cuyos dientes son harto temibles. Pero el modo más común de coger las nutrias es persiguiéndolas desde que se las ve a proporcionada distancia. La propiedad de estos animales, que no pueden estar mucho tiempo debajo del agua, les obliga de cuando en cuando a manifestarse y dan a conocer a sus perseguidores el camino que siguen. Cuando llegan a estar a tiro, les arrojan flechas y arpones, pero con su ligereza suelen burlar la atención y anhelo de sus enemigos. No sucede así cuando van cargados con sus hijos. Macho y hembra los defienden entonces con el mayor esfuerzo, despedazan las flechas y el arpón con los dientes, y algunas veces atacan la canoa. Mas al fin son presa de sus perseguidores y mueren cubriendo y resguardando a sus pequeñuelos. De más está decir que cuando los marinos de estas goletas, la Sutil y Mexicana, llegaron a Nootka en 1792, entre las primeras cosas que les ofrecieron los nativos estaban las pieles de nutria, pues ya estaban acostumbrados a este negocio por el anterior paso de ingleses y otros españoles. Otra referencia interesante de la caza de nutrias por los indios, en este caso de la Alta California, es la que expuso el franciscano Luis Sales. Destaca en su observación detallada no solo la forma como se cazaban estos animalitos, sino también el conflicto por estas pieles de los españoles con rusos e ingleses. Decía Sales: forman los indios unas canoas muy pequeñas, en unas naciones son de madera, en otras son de aquella boba que se cría en los pantanos. Entiendo que es como una especie de tule, ¿no? de fibra. Solo los indios que de nada forman aprensión pudieran arrojarse al mar con unos buques de tan poca resistencia, pues cogen los hacecitos o manojos de dicha boba, los atan y unen con unas varas largas, y les van dando la figura de un barco pequeño, que solo pueden llevar a un hombre, y cuando ha de entrar en el mar, se la pone sobre la cabeza, y estando dentro del agua la deja caer y con ligereza se pone sobre de ella de rodillas. Tiene prevenido un palo y un cordel largo con 2 anzuelos, y cuando descubre a la nutria se dirige hacia ella. La nutria regularmente anda nadando y carga sobre sí a sus hijuelos, enseñándoles a dividir el agua con sus manecitas, y viendo la canoa se zambulle debajo del agua y deja a sus hijuelos sobre la misma agua. Al instante llega el indio, ata el cordel a una piernecita de la nutria chica, él
un anzuelo se queda inmediato al pie y el otro en distancia de un palmo. Hecha esta operación, se retira el indio con su canoa dándole cuerda y a corta distancia da golpes en el cordel para lastimar a la nutria pequeña. Y llora ésta por el dolor. Sale su madre a los clamores y como ve al indio que está distante, se le arrima, la abraza y se la quiere llevar. Pero como el indio la tiene presa con el cordel, no puede. Entonces la nutria grande con los pies empieza a pernear para quitar el cordel a su hijita. La siguiente, por favor. Y regularmente queda ensartada en uno de aquellos anzuelos. Ya presa, corre el indio con su canoa y un palo en la mano, le da un golpe en la cabeza y queda dueña de ella. Para esta operación ya se ve cuánto tiempo necesitan los pobres indios. A veces en todo el día no cogen ni una, a veces solo una y a veces lo pierden todo con algún golpe de mar y se ahogan. También suelen cogerlas cuando duermen sobre el agua o cuando salen a la orilla a refrescarse. No tienen duda de que se podría matar con bala o con saeta, pero entonces no se aprovecharían de la piel. Las nutrias chicas las tienen muy endeble y el pelo muy corto y por eso no sirven. Mas hay de 2 pelos, otras medias blancas, pero las más preciadas o apreciadas son las negras. Su figura es semejante a un mono grande, pero tiene el hocico largo. Su carne no es del todo mala. Los indios y las indias suelen hacerse de estas pieles unos medios capotillos para libertarse de la crueldad de los fríos. Unas son de cerca de 2 varas, otras de vara y media y otras de 1 vara. Los rusos y los ingleses les dan un pedazo de cobre mal cortado y les sacan cuantas quieren. Los misioneros les damos trigo, tabaco, cintas y alguna ropita. Y creo que si se abastecieran todas las misiones de estos géneros, jamás faltarían nutrias. Pero hay mucho descuido sobre este asunto por la codicia de algunos seculares que solo atienden a su conveniencia. La siguiente, por favor. De manera complementaria a lo que decía Sales, el informe enviado al virrey de Nueva España por José Tovar y Tamariz, primer piloto de la Real Armada, de su viaje a Nootka, perdón, en 1789, da cuenta del intercambio que los ingleses y americanos tenían con los indios de la costa noroeste. Asimismo, otro misionero, el padre Landaeta, informaba desde San Francisco a su superior que los americanos pagaban 8 y 10 pesos las pieles, mientras los colonos y militares se las pagaban a peso o peor aún, se las robaban a los indios, razón por la que estos preferían no negociar con los extranjeros. La ventaja del noroeste americano para los británicos, a diferencia de la costa chilena, por ejemplo, es que podían navegar más libremente al no haber asentamientos hispanos más allá del presidio de San Francisco. Las embarcaciones balleneras europeas a las que se unieran los procedentes de la costa occidental de las 3 excolonias británicas recién independizadas, los llamados bostonianos eran sus barcos, empezaron a surcar libremente el Pacífico con este propósito y de paso con el de realizar algunos intercambios con las poblaciones costeras. Los años 90 y primeras décadas del siglo XIX fueron notables tanto en la caza de ballenas como en la recolección de nutrias. Los rusos habían formado desde los años 70 la Compañía de Comercio de Kamchatka, con la que hacían negocios en China y surtían de textiles y herramientas a los campamentos de recolección de pieles. Luego se establecerían muy cerca de los asentamientos hispanos en Fuerte Ross, la siguiente por favor, y formarían la Compañía Ruso-Americana para la recolección de pieles que sobreviviría hasta los años 30 del siglo XIX. La siguiente, por favor. Las naves británicas o angloamericanas balleneras, esa es una imagen, una litografía del Fuerte Ross, ya de los años 20 del siglo XIX, aparentemente.
Decía que las naves británicas o angloamericanas balleneras, por su parte, surcaban estos mares, a veces en grupos de varias embarcaciones y durante varios años, para recolectar los subproductos de las ballenas. Algunas de las que tenemos noticias porque tuvieron problemas con los españoles y fueron llevadas a San Blas, acusadas de contrabando, fueron, entre otras, la Resolution, la Phoenix, la Garland, la Walker, la Betsy, Enterprise, Lelia, el Alexander, el Lancer, el Reisos, el Mercurio, el Traveler, el Cossack, entre otras, pero estas son pues de las que tenemos mayores referencias por haber llegado presas en algún momento a San Blas. Aunque no quedaron muchos registros del contrabando del cual se les acusaba, lo cierto es que de algunas de ellas sí quedó registrado cómo los españoles se involucraban en dicho contrabando. Y en el diario de William Shaler, además de 1804, quedó registrado su desprecio por los hispanos y su interés por lograr la independencia de estos territorios a favor de los Estados Unidos. El viaje de Shaler fue un malogrado viaje ese, hizo varios, no tan malogrados, en un ballenero, como ballenero, era un viaje pues para recolección de grasa y subproductos de la ballena, pero Shaler a la vez hacía las veces de espía y promotor y de promoción de las bondades de los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. Con esta referencia a Shaler y a una nueva etapa de la vida de la costa oeste norteamericana, termino con algunas conclusiones. Permítanme. La siguiente, por favor. Las primeras son dos conclusiones, no mías, sino de un ballenero escritor muy conocido seguramente de muchos, Herman Melville, autor de Moby Dick. Él dice: pero aunque el mundo desprecia a los cazadores de ballenas, sin saberlo nos rinde el homenaje más profundo. Sí, una adoración infinita, porque todas las luces, lámparas y velas encendidas en el globo arden como ante otros tantos agrarios para gloria nuestra. Y una segunda, dice él: mientras la caza de ballenas no dobló el Cabo de Hornos, ningún comercio, casi ninguna relación que no fuera colonial unía a Europa con la larga línea de las opulentas provincias españolas de la costa del Pacífico. Fueron los balleneros los primeros en abrir una brecha en la celosa política que la corona española mantenía con esas colonias. Y si el espacio lo permitiera, podría demostrarse claramente que gracias a los balleneros se logró al fin la liberación de Perú, Chile y Bolivia del yugo de la vieja España y se estableció la eterna democracia en esos países. Hoy lo podemos ver con un poco de sarcasmo, las ideas de Melville y de los balleneros como Shaler, que ya les mencionaba al final de mi exposición. Ahora sí, mis conclusiones. La entrada de los balleneros al Pacífico tuvo el objeto de culminar la penetración en los dominios marítimos españoles de la costa occidental americana por medio del resquebrajamiento del régimen monopolista impuesto desde el siglo XVI. En ese proceso, el extremo norte del Pacífico fue una región límite a las navegaciones marítimas de las diversas naciones europeas que competían por encontrar mercados a sus manufacturas. Hablamos de una frontera marítimo-terrestre en el sentido de que las actividades marítimas desarrolladas siempre estuvieron en relación con las intenciones de dominio sobre las zonas terrestres, ya fuera para ser exploradas, para tomar posesión de ellas, para el establecimiento de asentamientos temporales o permanentes, para el contacto con poblaciones nativas, ya fuera para intercambios o para utilización de su trabajo. La siguiente, por favor. Las exploraciones permitieron el reconocimiento del medio y de lo que esos exploradores consideraron recursos para ser explotados.
La caza de mamíferos marítimos fue la actividad principal aprovechada por esos navegantes, cuyos productos, grasas y barbas de las ballenas, pieles de las nutrias, eran altamente demandados en las zonas urbanas europeas y asiáticas, por lo que están asociados a los procesos de revolución industrial y expansión comercial capitalista. En la actividad de caza de nutrias expandieron su dominio los rusos a todo lo largo de la costa que unía Asia con América, hasta lindar con los territorios bajo dominio hispano. Pese a la reacción de los españoles en contra de esa presencia, hubo momentos de contacto y de intercambio amigable, no obstante la ilegalidad de esos tratos, según la perspectiva hispana. Tanto ingleses como norteamericanos y españoles compitieron con los rusos por las pieles de nutria, de manera que también hubo momentos de grave conflicto por obtener las pieles que cazaban de manera tradicional los indios. Nootka fue un punto clave de encuentro entre los navegantes de las distintas naciones, que llevó a una confrontación diplomática que culminó con la aceptación de la navegación libre y la posibilidad de hacer arribadas por todos los navegantes de manera temporal en toda la costa más al norte de los establecimientos españoles, independientemente de la nación a la que pertenecían. La siguiente, por favor. Los nativos del extremo noroeste eran partícipes de la caza de mamíferos marinos de manera tradicional y para la sobrevivencia y ritualidad de sus pueblos. Sin embargo, sobre todo a través de la caza de nutrias, fueron incorporados a los intercambios mercantiles, forzando los unos y otros comerciantes marítimos a la caza y entrega de estos animales, ¿no? De las pieles. La caza de ballenas de carácter comercial solo fue desarrollada por los europeos en sus embarcaciones balleneras, de muchas de las cuales tenemos registros de su presencia en las costas californianas, y algunas de ellas lograron ser detenidas acusadas de practicar contrabando. También llegaron a hacer campamentos para obtener el aceite de ballena, y es posible que utilizaran fuerza de trabajo de colonos e indios en las costas californianas y baja californianas bajo dominio hispano. Es claro que la fauna marina, objeto de la cacería, era explotada al máximo para satisfacer la demanda sin que se pensara en sus posibilidades de reproducción. De manera que para los años 30 del siglo XIX, las nutrias marinas estaban casi extintas en el noroeste. La caza de ballenas se dio bajo las mismas circunstancias hasta finales del siglo XIX, cuando entró en una temprana fase cercana a la extinción. Muchas gracias. Con esto he terminado. Muy bien, doctora Denny Trejo. Muchas gracias por esta conferencia, por esta charla con diversos elementos que tienen que ver con la historia del Pacífico americano, por lo menos del Alto Pacífico americano, entendiendo, por supuesto, América como el continente, ¿no? Y en esta temporalidad que nos has presentado, yo observo que hay al menos 3 elementos que corresponden a los temas de revisión historiográfica que buscamos en este 46º aniversario del Instituto. Tú me dirás si estoy equivocado o no. Aparece la historia ambiental en este tema de la depredación, concepto. Aparece la historia global, esta que recientemente se ha abordado, y bajo esa lógica también el papel de los océanos, del océano Atlántico, que ha trabajado Mariano Bonialian, Bernd Hausberger en el caso de Historia Global, pero también el Pacífico, que se mueve justamente como un espacio en donde los intercambios culturales, sociales, mercantiles están presentes en esta etapa. Y por último, la historia regional, justamente, ¿no? Como tratar de conectar dónde están las Californias, los californios, los indios de esta región, que románticamente pareciera ser que siempre estuvieron en las misiones, ¿no? Acotados, circunscritos a la misión, cantaban,
cultivaban y estaban muy a gusto con los jesuitas, ¿no? Entonces, pareciera ser que no, que justamente estos pobladores de aquella época están en ese vaivén que se da entre ingleses, rusos, bueno, los británicos, rusos, franceses, angloamericanos, la gente que viene de Valparaíso, de Chile, de Perú, etcétera. Hay una riqueza y una actividad permanente. Entonces, no sé si en este primer acercamiento, esperando que alguno de los escuchas y de quienes se han sumado a esta sesión quieran preguntar, reflexionar o comentar, pero de inicio esas son como mi percepción o mis observaciones. No sé si estás de acuerdo con ellas, doctora. Sí, estimado Jesús, sí estoy de acuerdo en este trabajo que he expuesto ahora. Trato de unir, en efecto, diferentes perspectivas historiográficas que tú has detectado muy bien. Estamos acostumbrados a veces a pensar la historia regional como algo muy acotado, y ha sido mi interés precisamente ver que la historia regional puede acercarnos tanto a lo micro, llevarnos hasta la localidad más pequeña como los nativos de Nootka, pero ligarlos necesariamente a lo que están viviendo en otros niveles de relación, ¿sí? Es decir, los habitantes de Nootka, por mucho que tuvieran unas formas tradicionales de vida, no estaban aislados y vivieron, sufrieron y aprovecharon también a su manera los contactos y las relaciones con los distintos grupos que establecieron contacto con ellos. Igualmente sucedió con los nativos de Alta California y de la Baja California, ¿sí? Es decir, no podemos concebir la historia regional como algo específico y desligado de lo micro y de lo macro. Es una noción intermedia historiográficamente, lo regional, pero que nos obliga a ver estas relaciones, ¿no? Y en ese sentido, y para esta región tan amplia como es el Océano Pacífico en su parte norte, pues me ha surgido, digamos, se me ha mostrado a través de la investigación esta relación en efecto prácticamente global con muchos sectores. No solo eran españoles e indios, había otros sectores que por las características de ese momento, la revolución industrial, la expansión comercial, el conflicto entre británicos y españoles que va haciendo que los británicos logren incursionar a través de la actividad marítima en el antiguo lago español, ¿no? En lo que consideraba España su propia circunscripción marítima, pues nos hace ver una historia global, ¿sí? No podemos desligar unas cosas de otras, ¿no? Entonces, sí, el acento lo quería poner precisamente en la confluencia de estas distintas variaciones historiográficas para no pensar lo regional como algo exclusivo y particular y como que está ahí nada más sin relación, ¿sí? Y en ese sentido, otro concepto que me ayudó mucho en este trabajo es el concepto de frontera, ¿sí? Que me permitía unir todas estas variables, ¿no? Como una frontera que permite la interrelación y, por supuesto, el conflicto, ¿sí? Claro. La interrelación humana, cultural, intercultural y, por tanto, también de sucesivos conflictos, ¿no? Así es. Bueno, creo que hay ya preguntas o comentarios del público. Sí, aquí aparece. Es una pregunta de Omar Bermúdez. ¿Por qué había menos interés por parte de los hispanos en la explotación de mamíferos marinos, en comparación a ingleses y rusos?
Sí, es una pregunta interesante, la agradezco mucho. Yo también me la hice y quizás no le dediqué suficientes elementos de explicación en el trabajo. Eh, no se interesaron de manera suficiente en la Casa de Ballenas, por ejemplo, porque no tenían la, digamos que la infraestructura tecnológica para realizarla. Fueron británicos y angloamericanos los que desarrollaron estas embarcaciones balleneras, ¿sí? Es curioso y, digamos que no tengo toda la respuesta porque sí hay poblaciones hispanas en la península española que cazaban ballena y cazaban incluso hasta el norte del Atlántico. Entonces, y digamos desde tiempos ancestrales. Entonces, a mí también me inquietó por qué no habían desarrollado los españoles una actividad como esta. Y yo creo que en parte, digamos, no desarrollaron la tecnología por el lado, digamos, de todas las colonias en América, porque estaban concentrados eh, en obtener otro tipo de beneficios que no, digamos que no les obligaba al trabajo marítimo, ¿sí? Es decir, la minería fue fundamental en toda América, en todos sus descubrimientos y durante los 3 siglos coloniales. Y el comercio que se realizó fue fundamentalmente terrestre, ¿sí? Entonces, había poca actividad marítima en el Imperio español llevada a cabo por los propios hispanos, ¿sí? La realiza tardíamente, precisamente cuando se da cuenta de la presencia de británicos y rusos. Es decir, sí tenía, digamos, la navegación marítima, pero exclusivamente para el comercio, ya sea con España o con Filipinas, en los famosos galeones y luego en las fragatas y compañías de navegación más, de barcos más pequeños que los galeones, ya en el siglo XVIII, pero muy acotadas para la realización de comercio y las de guerra que acompañaban, digamos, a los barcos de comercio, ¿no? Porque ahí estaba centrada la atención de los españoles, en la defensa de un comercio que les convenía y que no querían que otras naciones desarrollaran. Entonces, la tecnología marítima la desarrollaron mucho más los ingleses con barcos más ágiles a finales del 18 y principios del 19 e incluso para la caza de ballenas que tienen características especiales también esas embarcaciones, ¿no? Entonces, cuando empiezan a las exploraciones marítimas, digamos que desarrollan ahí una actividad marítima, pero está concentrada en detener a rusos y británicos, es decir, en que no se asienten, en que no se establezcan en territorios que los españoles consideran suyos y en explorar y conocer los territorios. Y eso no les da, digamos, como el tiempo y la capacidad para desarrollar la actividad de caza de ballenas, que digamos esa es la que desarrollan los británicos por sí mismos, no utilizando la fuerza de trabajo indígena. Lo que sí hacen con las nutrias. Los españoles sí se interesaron en la caza de nutrias y compiten con los británicos y los rusos en ello. La historiografía señala, en general, señala que no tuvieron mucho éxito, aunque han surgido últimamente algunos estudios. Mary Dugan, que la señaló Jesús Méndez hace un rato, ella está incursionando un poco más en lo del comercio de pieles de nutria y cree que sí la aprovecharon también los españoles, ¿no? A través de los comerciantes de la Ciudad de México, es decir, que compraban en la Alta California, ya sea a través de las misiones o de manera privada los militares, y la embarcaban hasta la Ciudad de México y ahí la enviaban a China.
Claro que de lo que tenemos más constancia a veces es de los fracasos de algunas de estas empresas comerciales, pero probablemente sí haya también habido algunos éxitos en las ventas de estas cantidades enormes de nutria que se vendían, que se vendieron a través de los comerciantes de la Ciudad de México, que eran los monopolistas del comercio en toda la Nueva España hacia Filipinas, ¿no? Entonces, no se interesaron en la caza de ballenas porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo y estaban concentrados o en el comercio o en la exploración y defensa, ¿sí? Y entonces no hubo particulares que se interesaran en eso. En Chile, donde sí participan digamos, colonos de origen español o criollos, etcétera, en el comercio en la actividad ballenera, en general lo hacen o inician haciéndolo en embarcaciones británicas o norteamericanas. Y ahí poco a poco empieza a haber ya una actividad propia de los balleneros también chilenos, pero no quizás con la capacidad que tuvieron los británicos y los angloamericanos. Pero sí es curioso que en el sur de América sí hay actividad de balleneros en la costa chilena, propios, ¿no? de Chile. Y en el norte de América no, porque no había población hispana fuerte al norte de San Francisco. Y digamos que los de la Alta California no estuvieron interesados en ese negocio porque tenían intereses en los ranchos, en la actividad ganadera, agrícola, y en la minera, y por supuesto sí la tuvieron en las pieles de nutria, ¿no? Muy bien, doctora. Tenemos un par de preguntas más de Edgar. ¿El muelle de San Blas llegó a formar parte del contrabando o se dedicaba más a intentar atrapar a los contrabandistas en las costas de las Californias? Bien, el muelle de San Blas llegó a ser uno de los puertos más importantes en la segunda mitad del siglo XVIII en la costa del Pacífico, por supuesto, después de Acapulco. Y permitió precisamente, ahí se formó un departamento naval donde se establecieron pues la Marina Española asignada a realizar las expediciones al noroeste, estas que yo mencioné, que llegaron hasta Nootka e incluso más allá para tratar de detener a rusos y británicos. Estas expediciones españolas salían de San Blas. Entonces, San Blas fue un punto importante. Después se fundó en 1768, en la segunda mitad, en esta pues última parte del siglo XVIII. De hecho, también es el punto de origen de las fundaciones altacalifornianas, ¿no? Salen de San Blas todos los colonos, los militares, los que empiezan a fundar las misiones, los presidios de la Alta California. Entonces, San Blas fue más que un muelle, fue un puerto con muchos problemas porque no tenía las mejores condiciones para ser puerto. Y por supuesto todos los marinos de aquella época que estuvieron asignados a San Blas se quejaban terriblemente de las condiciones de vida en ese puerto. Entonces, claro, ahí llegaban los barcos detenidos por contrabando, ¿sí? Pero no solo era eso, ¿no? Sino que fue el centro de las exploraciones y además también de ahí partía el abastecimiento para misiones y presidios de Baja California y de Alta California. Muy bien, seguramente este chico que preguntó leyó tu artículo que apareció en Tzintzún, ¿no? En la revista, justamente de una revista michoacana de alta calidad o de alta ranking en las revistas indexadas, que habla justamente de uno de tus trabajos sobre el puerto de San Blas y el comercio pacífico del noroeste, además de el contrabando, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta
por favor. Una pregunta de Alan Reyes. ¿Embarcaciones españolas nunca comerciaron o depredaron recursos de manera clandestina en territorios británicos o de otras potencias europeas como lo hicieron otros países europeos en costas españolas? No que yo tenga conocimiento, no lo sé, con certeza absoluta. Sé que en momentos de conflicto, tanto españoles como británicos utilizaban la patente de corso y eso les permitía tomar una embarcación enemiga porque tenían la patente, es decir, el permiso de su nación para tomar, digamos, de manera violenta un barco enemigo, ¿no? Entonces, sí hubo, por supuesto, españoles que detuvieron embarcaciones británicas, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que la capacidad marítima de los británicos a finales del siglo XVIII empezó a ser mayor que la española, ¿sí? Y en el siglo XIX no se diga, ¿no? Aunque digamos que también hubo digamos que academia de marina española muy importante y con mucha capacidad, y gran parte de los marinos digamos, con escuela que llegaron a América fueron marinos muy capaces, ¿sí? Sin embargo, el problema aquí yo creo que está en, digamos que el empuje marítimo comercial que es apoyado también desde el poder, ¿no? Desde la propia corona británica para sus marinos, ¿sí? Cuando regresan los reconoce, aunque hayan sido unos pobres diablos cuando parten en un ballenero, si logran ciertos avances, son reconocidos finalmente casi como héroes en sus propias naciones, ¿no? Como sucedió con Cook, por ejemplo, aunque digamos que no era tan un pobre diablo, pero bueno, más o menos, empezó bastante desde abajo. Entonces, el problema es el empuje del Imperio Británico en estos momentos, ¿no? Y que la corona española va descendiendo en fortaleza imperial, ¿sí? Y esto hace que pues no tenga la capacidad para detener el avance principalmente de británicos, pero también de algunas otras naciones, ¿no? Esto se está definiendo desde principios del siglo XVIII y es muy claro en el Tratado de Utrecht. ¿Sí? El Tratado de Utrecht de 1713, si no mal recuerdo, es la culminación de una guerra europea, prácticamente una guerra mundial de aquel tiempo, en la que podríamos decir que es una victoria pírrica de España, ¿sí? Es decir, logra España que acepten a un Borbón en España, un Borbón que es un príncipe francés, ¿sí? Pero eso está condicionado a darle numerosos beneficios, principalmente a la Gran Bretaña, también a Francia y a otras naciones europeas, pero principalmente a Gran Bretaña. Y el principal beneficio es la posibilidad que tendrá Inglaterra a partir de entonces de comerciar en el Caribe. Y eso le dio entrada al continente americano, ¿sí? Con mercancías y con esclavos. Y de ahí, pues poco a poco, ¿no? Se desarrolla la actividad marítima británica y su capacidad para rodear el Cabo de Hornos y finalmente entrar al Pacífico y encontrar y desarrollar estas actividades que está encontrando, esta explotación, digamos, de recursos marinos que encuentra. Y esto pues llama la atención, o sea, en efecto es la capacidad de ver a unas ballenas como recurso o a unas nutrias como recurso, cosa que no había visto con toda claridad
España, que veía a sus colonias únicamente como fuente, también, o sea, España veía a sus colonias como fuente de recursos terrestres, mineros fundamentalmente, ¿no? Eso era, y claro, de ahí extrajo lo suficiente para mantener sus guerras europeas hasta que declinó esa capacidad, ¿no? Y esto se va dando paulatinamente a lo largo del siglo XVIII. Sí, doctora, sí, creo que este Tratado de Utrecht abre la puerta también a las Américas, ¿no? España, el Imperio Español tiene que ceder un poco y las embarcaciones holandesas y británicas se fortalecen, ¿no? Entonces, ese abrir la puerta hacia Barlovento y hacia América del Sur cambia coyunturalmente la historia digamos, de las Américas en su conjunto, ¿no? Yo quisiera referirme o preguntarte acerca de las fuentes para historiar este proceso que nos has platicado. Pareciera ser que son memorias de los misioneros, de algunos de los viajeros que van acompañando las expediciones. Pero si uno quisiera entrar más allá, investigar todos estos acontecimientos, las nutrias, las ballenas, los cetáceos que se vuelven justamente materia prima para iluminar como fuente de energía, pero también para que los barcos, que las embarcaciones tengan brea suficiente para no resbalarse o para que las mercaderías no se muevan al momento de ir en el océano, en el mar. ¿Qué otras fuentes se pueden consultar o cuáles consultaste tú, doctora? Mira, sí consulté, por supuesto, diarios de navegantes y relaciones hechas o descripciones hechas por los misioneros de la Alta California y también los registros que pude encontrar acerca de los balleneros detenidos en San Blas, ¿sí? Y estos registros son fundamentalmente del Archivo General de Indias y uno que otro del Archivo General de la Nación, pero fundamentalmente son del Archivo General de Indias. Y algunas referencias, digamos, menores, como que uno puede aprovechar, ¿no? Referencias a presencia de balleneros, por ejemplo, en el Archivo Histórico de Baja California Sur, ¿sí? Es decir, los vigilantes de las costas informan a sus superiores, ¿no? Pues vimos un barco inglés y se detuvo y hizo una quema en la costa para el aceite, ¿no? Para sacar, destazar la ballena y llenar sus barriles de aceite, ¿no? Pero cuando llegamos ya no estaban, ¿no? Siempre, nunca los encuentran, siempre ya se han ido y han continuado, ¿no? Entonces, hay referencias también de este tipo en algunos archivos locales, pero digamos que las mayores referencias son los barcos detenidos, lo que informan, porque les toman declaraciones a los marinos, ¿no? Y hay algunas declaraciones muy interesantes respecto de que o sea, los barcos balleneros venían en grupo, por ejemplo, ¿no? 4, 6, 8 embarcaciones y tardaban 3 años, 4 años en regresar. Entonces mandan cartas, por ejemplo, a sus familiares o a sus empleadores, qué sé yo, ¿no? Pero algunas cartas vienen a veces junto a esas declaraciones, se las confiscan y entonces uno puede leer algo de ese tipo de asuntos de los barcos detenidos en San Blas, ¿no? Es una de mis fuentes principales y por supuesto también los informes de, por ejemplo, de las goletas Utile Mexicana que yo mencioné ahí y de los misioneros. Muy bien, última pregunta para que te dejemos descansar. ¿Qué influencia pudo tener o pudieron tener
estas ideas y doctrinas de libre comercio que están circulando ya justamente en el último tercio del siglo XIX y sobre todo el papel de la compañía ruso-americana. Mira, en relación a las ideas de libre comercio, por supuesto que van a ser muy importantes al final ya del siglo XVIII. Incluso la corona española ha empezado a asumir algunas de estas ideas, ¿no? Sus famosos proyectistas, ¿no? Que les llaman algunos teóricos o historiadores de las ideas del siglo XVIII español, pues van mencionando cómo los mismos ministros de la corona van adoptando algunas de estas medidas. El problema es que cuando la corona adopta algunas de estas medidas para liberar un poco el comercio de sus propias colonias, se encuentra con grupos a los cuales les ha dado mucho poder. Por ejemplo, los comerciantes monopolistas de la Ciudad de México o los de Lima, ¿no? Y entonces, no, o sea, tiene a veces que dar marcha atrás. Pero, por ejemplo, la aceptación del Consulado de Comerciantes de Guadalajara es una pequeña liberación comercial respecto del monopolio que antes ejercían los comerciantes de la Ciudad de México. Les pone unos competidores regionales, ¿sí? Que son los de Guadalajara. Y así sucesivamente hay algunas medidas de libre comercio que impulsa, como el mismo reglamento de libre comercio de la corona, que va impulsando desde 1774, pero que no puede sostener en Nueva España. Empieza a funcionar para otras zonas de América, pero en Nueva España no, por los monopolistas de la Ciudad de México. La formación de compañías independientes, el fin del galeón de Filipinas, son medidas en cierto modo de libre comercio, aunque pequeñitas, ¿sí? Por parte de la propia corona, del propio poder español, ¿sí? Pero por otro lado, el libre comercio llega en la práctica en el contrabando, ¿sí? Y eso es lo que algunas veces nos muestra la historia regional, ¿no? Cómo en algunas regiones, como las del noroeste, los pobladores están felices de que les lleguen los contrabandistas, porque los contrabandistas les dan mercancías a más bajo precio que los que les pueden llegar desde la Ciudad de México, que son muy costosas por el largo trayecto por tierra. Entonces las mercancías aumentan su precio conforme las distancias, ¿no? Entonces, claro, el libre comercio llega a través del contrabando y lo va introduciendo precisamente el contrabando de los balleneros y algunos de comerciantes, no balleneros, sino estrictamente comerciantes que incursionan en las costas de la Nueva España, del norte de la Nueva España, y tienen éxito y empiezan a vender sus mercancías en una entrada de un barco. En 1 o 2 meses se agotan las mercancías. Nos parece mucho tiempo, pero en aquellos años era el suficiente como para que una embarcación vendiera prácticamente toda la mercancía que llevaba, sin que llegaran las militares o alguna autoridad a restringirles, ¿no? O para hacer, digamos, los acuerdos y les dejaran practicar el contrabando. Entonces, el libre comercio llega en los hechos, ¿sí? A través del contrabando por estas regiones que no tenían mucha población en la costa. Y son pobladores del interior que llegan a la costa a comprar las mercancías muchas veces. No es que viva ahí la población, sino que llegan del interior, ¿no? Porque están muy baratas en comparación también con las que llegan desde la Ciudad de México. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias. Totalmente a la pregunta, pero bueno. No, sí, por supuesto. Tiene más facetas el asunto. Sí, Doris Lechuga aquí manda un comentario. Interesantísima conferencia. Saludos cariñosos. Muchas gracias, Doris. Un saludo. Nuestra colega Hilary Heath también está aquí conectada y te manda saludos. Gracias, Patricia Hilary. Aceves también.
Pues nosotros también nos sumamos a esta felicitación, a este agradecimiento por participar en el 46º aniversario de la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, y no nos resta más que agradecerte tu participación, tu interés, tu tiempo para acompañarnos, y a todo el público conectado también a través de esta plataforma. Que entusiasta escuchó tus comentarios, Denis. Muchas gracias, Jesús, y agradezco al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California el haberme permitido compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias a todos. Les recordamos que esta charla y toda la plática quedará posteriormente en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas, para que puedan revivir la charla interesante de la doctora Denis Trejo, o bien compartirla con sus colegas, compañeros y demás, ¿no? Entonces, muchas gracias también a los alumnos que se sumaron a esta plática, a esta conferencia. Que tengan todos excelente tarde aquí, noche para ti, Denis, Sí. que estás ya en horario del centro del país.